El caso de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de la historia clínica. Se trata de una mujer de 44 años, originaria y procedente del Putumayo, quien consulta por hemoptisis a un centro de tercer nivel del país. Cursa con un cuadro de un año de tos seca diaria, que en los últimos 3 meses pasa a ser húmeda con expectoración hemoptoica, y en las últimas 2 semanas con hemoptisis franca asociada a dolor episódico en el mitórax izquierda que se exacerba con la tos, en ausencia de síntomas constitucionales. La paciente tampoco tiene ningún antecedente patológico de relevancia, y aparte pues, del hecho de que vive en el Putumayo, que sería de tipo epidemiológico. Ella luce en buenas condiciones generales, no tiene hallazgos significativos al examen físico y los paraclínicos iniciales se encuentran dentro de rangos de normalidad, incluyendo vaciloscopias, aunque fueron solamente 2 vaciloscopias negativas debido a que la hemoptisis de la paciente no le permitió, o mejor, debido a que la paciente no expectoraba en ese momento. Fue necesario utilizar entonces esputo inducido, pero cuando intentaban hacer la inducción de esputo presentaba hemoptisis y por ese motivo solamente se realizaron 2 vaciloscopias, en una de las cuales se hizo una PCR dirigida contra la secuencia de inserción 61 días de micoaquiano tuberculosis, que fue negativa, y posteriormente se le realiza entonces una fibrobroncoscopia en la broncoalveolar, en el cual también se hizo vaciloscopia, que fue negativa, y un GeneXpert, que fue también negativo, además de otros estudios que tampoco aportaron realmente nada positivo al enfoque diagnóstico de la paciente. La tomografía pues muestra un foco de consolidación con una cavitación central y micronódulos de forma periférica en el lóbulo inferior izquierdo. Debido a que la paciente seguía presentando hemoptisis de forma recurrente, no ninguna masiva, pero sí ocurría por lo menos 1 o 2 veces a la semana, presentaba hemoptisis de alrededor de 50 centímetros, y ante la ausencia de un diagnóstico etiológico específico, fue valorada por cirugía de tórax, quienes deciden realizar una lobectomía segmentaria por toracoscopia. En esta, lo que describe el cirujano es que se encuentran adherencias pleuropulmonares extensas y describe que una lesión nodular indurada en el segmento apical del lóbulo inferior izquierdo, el segmento 6, por lo que revisa entonces una lobectomía. En la descripción macroscópica de ese reporte de patología, dice que es un pulmón con patrón de inflamación linfohistocitaria, con formación de abundantes granulomas no caseificantes, presencia de eosinofilia perilesional escasa y fibrosis. Dentro de los granulomas se reconocen unas estructuras quísticas de pared gruesa, birrefringentes a la visión bajo luz polarizada, con aplanamiento en uno de sus extremos. La estructura enviada, se envió el nódulo, se refiere a esto el patólogo, corresponde a un parásito cuyo tegumento presenta incontables y pequeñas espículas con estroma interno laxo. El diagnóstico: pulmón, segmento 6 del lóbulo inferior izquierdo, nódulo, segmentectomía, y en los hallazgos histológicos considera que favorece la posibilidad de una inflamación crónica granulomatosa no calcificante, probablemente secundaria a parásitos sugestivos de paragonimiasis. Esta muestra fue enviada al laboratorio de parasitología de la Universidad del Valle. Ellos consideran que la primera posibilidad efectivamente fue una paragonimiasis. Sin embargo, pues describen que al no contar con otras muestras de líquido corporal para demostrar la presencia de huevos operculados, pues no se pueden descartar otros tremátodos como Phaseolopsis buschi o Platelminthus del género Schistosoma, por lo que pues obviamente habría que correlacionar con la clínica. Vamos a hablar entonces esta mañana un poco acerca de lo que es la paragonimiasis. La paragonimiasis pues, es una infección causada por parásitos de tipo trematodo, es decir, gusanos planos no segmentados. Esta fue descrita originalmente en 1850 en Brasil, en los pulmones de una nutria. Posteriormente en Europa fueron descritos algunos casos, uno bien llamativo, incluso en un tigre de Bengala en el zoológico de Ámsterdam. Y más tarde empiezan a aparecer también a finales del siglo XIX algunos casos en humanos, sobre todo a nivel de Asia, en China y en el sudeste asiático. De hecho, Brown en el año 1889, desde el punto de vista taxonómico, acuña el nombre Paragonimus westermani precisamente para los paragónimos demostrados en población asiática. En Colombia, el primer caso descrito, realmente pasaron casi 100 años para eso, no es que no hubiera, sino que no se había descrito, y fue descrito en el año 1981, y de hecho la especie que se encontró aquí en Colombia fue denominada Paragonimus caliensis. Para esa época, digamos, el que se consideraba más prevalente en Centro y Sudamérica era Paragonimus mexicanus, pero pues aquí digamos que tiene algunas diferencias, por lo cual el más frecuente es Paragonimus caliensis.
La paragonimiasis ha sido descrita de forma autóctona en 48 países alrededor del mundo. Es más frecuente, como les había dicho, en el Lejano Oriente, donde es endémica, sobre todo Paragonimus westermani, que se encuentra principalmente en China y en el sudeste asiático. Se estima que más de 20 millones de personas en la actualidad presentan la infección y que hay en riesgo de presentarla alrededor de 290 millones, lo que implica pues que en la presencia es decir, para uno poder hablar de un caso autóctono tiene que estar el parásito, estar los hospederos intermediarios y además que se presenten conductas de riesgo para adquirir la infección, que son básicamente el consumo de carne de cangrejo cruda o poco cocida o en salmuera. En Centro y Sudamérica se encuentra el parásito, especialmente, digamos, en México se ha descrito, pero digamos que en nuestras latitudes, en los sitios donde más frecuentemente se ha encontrado es en Perú y en el Ecuador, no tanto porque sea donde haya, porque sea que haya más, sino probablemente porque la costumbre de comer ceviches o comida o incluso cangrejos, digamos, crudos o poco cocidos es mucho más frecuente en estas localizaciones. De hecho, algo bien llamativo es que en China y en sudeste asiático, dado que han habido, digamos, algunas costumbres de occidentalización que han llevado a un menor consumo de cangrejo cruda, aparentemente ha habido una pequeña disminución, digamos, que en la frecuencia de esto y suele presentarse sobre todo, digamos, en entornos rurales en los cuales se conservan ese tipo de costumbres. En Colombia, como les decía, pues empezó a hablarse de esto en el año 1981 con la descripción de Paragonimus caliensis. Se han realizado pocos estudios, pero sin embargo estos son bastante contundentes respecto a la presencia del parásito de forma autóctona, dado que se han encontrado tanto en hospederos definitivos, que pues dentro de los cuales estamos incluidos, como en los hospederos intermediarios. Dentro de los estudios más relevantes de nuestro país, destacan el realizado por el doctor Iván Vélez y colaboradores a principios de los 90, que es este que está publicado en Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine en Gien. Lo que hicieron fue que en poblaciones de la etnia embera de Antioquia y del Chocó, pues las estudiaron y encontraron 24 casos de la enfermedad en pacientes básicamente sintomáticos respiratorios. Como podemos ver aquí, estos pacientes, permítanme un segundo, el 100% de ellos tenía tos y el 88% de esos 24 pacientes tenían hemoptisis. Y de forma incluso pues, más interesante, encontraron un porcentaje de positividad a la prueba cutánea de paragonimina del 57% específicamente en esa población en Vera. Pues lo que nos habla de que probablemente la infección había sido mucho más frecuente en esa población. Más recientemente, en el año 2008, dos estudios que se publicaron en Biomédica, uno en zona periurbana de Medellín y el otro en zona rural de Antioquia, mostraron pues prevalencias del parásito en cangrejos, obviamente no en humanos, pero sí en cangrejos, del 58 y el 80% respectivamente, además de la presencia del parásito en su intermediario primario, que es decir, en caracoles, ¿sí? En ese orden de días, pues evidentemente hay zonas del país donde se encuentra mucho este paragónimo. De hecho, en Bogotá, este último estudio, el que tenemos aquí al lado izquierdo, que fue publicado en la Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias en el año 2019, hicieron un estudio bastante interesante en el cual fueron a a la plaza de mercado de Palo Quemado, compraron cangrejos, específicamente de estos dos, Nostrangeria macropa o cangrejo sabanero, que es un cangrejo que de hecho se encuentra en vía de extinción, y también compraron Procambarus clarki, o también conocido como cangrejo rojo americano, que es un cangrejo, es una especie invasora. Pues de hecho se ha diseminado por el mundo porque precisamente se puede utilizar muy bien para consecución de su carne, entonces por ese motivo también se llegó a nuestro país. Y pues llamativamente, bueno, y algunos de esos los capturaron también de forma salvaje, encontrando una prevalencia de las metacercarias del 17% en la especie nativa y del 36.4% en la especie invasora. De modo que pues efectivamente se encuentran en la región. De hecho es posible encontrar cangrejos con metacercarias en los mercados de Bogotá. Este es el Nostrangeria macropa, el sabanero, y este es el cangrejo rojo americano. Se han descrito alrededor de 50 especies y subespecies de Paragonimus,
de las cuales 16 especies causan enfermedad en humanos. Las más frecuentes, pues como le había dicho, digamos, la más frecuente es Paragonium westermani, porque pues es endémico en Asia, es donde más casos hay presentes y descritos, casos de paragonimiasis. En Centro y Sudamérica, como les había mencionado antes, Paragonimus mexicanos son los más frecuentes y Paragonimus caliensis, que es básicamente el que más se encuentra en Colombia. El parásito, como les mencioné en un principio, es un trematódo, es decir, un gusano plano no segmentado. Este es de color rojizo, mide de 7 a 16 milímetros de largo por 4 a 7 milímetros de ancho en su forma adulta, y sus huevos miden entre 80 y 120 micras de largo. Son, como les decía, huevos operculados. Eso, pues básicamente lo que quiere decir es que presenta esta tapita en sus extremos, ¿sí? Como podemos ver aquí, este engrosamiento, el opérculo, aunque pues digamos es más notable de un lado que el otro, pero los presenta en ambas localizaciones. Perdón, un segundo. El ciclo de vida, como el de, perdón, el ciclo de vida como el de los trematodos en general es un ciclo de vida que es complejo, incluye hospederos intermediarios. En este caso dos, el intermediario primario, que son caracoles. En el caso de Colombia es este género, el Aurapyrgus, y como intermediario secundario cangrejos de agua dulce, como Hipolocera emberarum, Nostrangeria macropa y Procamborus clarki. Este Hipolocera emberarum, de hecho, es una especie nativa colombiana en la cual se describió precisamente en uno de los estudios que mencioné previamente, en el realizado a principios de los 90. Esta especie no se conocía y se encontró una prevalencia en estos cangrejos bastante elevada, mayor que la que se encuentra en estos cangrejos que se encuentran más, digamos, más cerca de las ciudades. Bueno, entonces, ¿cómo empieza el ciclo de vida? Ya lo había mencionado previamente María Alejandra. Digamos que el trematódo adulto a nivel pulmonar deposita los huevos en los bronquios. Estos bronquios es expulsado en el esputo, y puede ocurrir entonces que sean expectorados o que sean deglutidos por la persona y eliminados en las heces. Esos huevos que se encuentran anembrionados embrionan en medio acuoso, ¿sí? Eso normalmente debe ser en fuentes de agua, embrionan y digamos que a partir de allí eclosionan los denominados miracidios, los cuales son los que penetran en los caracoles. Allí dentro de los caracoles, usualmente tardan de 4 a 8 semanas en cambiar de miracidios a cercarias, y a partir de allí entonces son eliminados de los caracoles, salen de manera espontánea los caracoles e invaden entonces invaden a los cangrejos de agua dulce en forma de cercaria. Cuando ya se encuentran dentro de los cangrejos, pasan posteriormente entonces alrededor de 4 a 8 semanas para que se conviertan entonces en metacercarias, que se quedan metidas dentro de la carne del cangrejo, y pues posteriormente, en caso de ser consumidos por los hospederos definitivos, básicamente humanos u otros omnívoros, pues entonces estos van a llegar van a ser ingeridos a nivel del duodeno. Ellos esquistan, es decir, eclosionan, y los adultos entonces, eclosionan, y lo que hacen es que atraviesan la pared intestinal, se localizan usualmente en el retroperitoneo por algunas semanas mientras aumentan de tamaño, y posteriormente migran a través del diafragma hacia la cavidad pleural y posteriormente hacia los pulmones. Digamos, en las circunstancias normales, más del 98% de los casos esto es lo que ocurre. Entonces van a nivel pulmonar, y pues allí entonces se enquistan nuevamente, usualmente cerca a los bronquios. Al romper la pared bronquial, lo que hace es que empiezan a depositar los huevos en los bronquios para reiniciar el ciclo de vida. En algunas ocasiones pues puede ocurrir que el gusano se pierda, por decirlo de alguna manera, y se localice en otro sitio, que bien puede, digamos, el más frecuente es sistema nervioso central, o también puede ocurrir que se queden a nivel hepático o gastrointestinal, pero pues digamos que es lo menos frecuente. También se han documentado algunos casos de infección a partir de hospederos paraténicos, es decir, del consumo de otros mamíferos omnívoros, como por ejemplo cerdos, pero digamos que esto es afortunadamente menos frecuente. Y también, pues, como les digo, puede ocurrir que la larva migre de manera inadecuada y pues vaya a dar a otra localización diferente. Ese parásito usualmente dura vivo años en el hospedero. Hay reportes incluso hasta 20 años de duración de la parasitosis, pero pues por lo regular duran unos años menos.
El cuadro clínico, la mayoría de infecciones son asintomáticas, siendo más probable que aparezcan síntomas en caso de infecciones intensas y dependiendo obviamente de la localización y de qué órgano estemos hablando. Los síntomas iniciales pues pueden consistir en dolor abdominal, diarrea, producto de la invasión de la pared intestinal, que pues, esos síntomas suelen ser autolimitados y de baja intensidad, de modo que realmente es prácticamente imposible hacer el diagnóstico de la infección aguda. Luego, durante el periodo de migración de las larvas a la cavidad peritoneal, algunos individuos pueden pues, presentar dolor abdominal, fiebre, malestar y en algunos casos presentarse urticaria. Es durante ese paso de las larvas a través del diafragma y posteriormente el pulmón que suele empezar a aparecer la tos y el dolor pleurítico, e incluso se puede asociar a neumotórax y a derrame pleural, y en estos casos, y sobre todo en la presencia del rash, es cuando suele presentarse más eosinofilia periférica, y en el caso del derrame pleural suele ser un derrame pleural eosinofílico. Digamos que el motivo por el cual uno no habla tanto de eosinofilia en estos pacientes, aunque se trata de una enfermedad parasitaria, es porque esa eosinofilia suele aparecer muy tempranamente y uno normalmente no está pensando en paragónimos en ese momento, sino que cuando se hace el diagnóstico suele ser en fases más avanzadas y en ese caso pues ya no se presenta este cambio a nivel de las líneas celulares. Para este momento se presentan también infiltrados pulmonares migratorios. De hecho, el diagnóstico diferencial en este momento es el síndrome de Loeffler, sí, pues porque estamos hablando de un paciente con síntomas respiratorios, hallazgos en la radiografía de tórax migratorios y presencia de eosinofilia, de modo que está en el diagnóstico diferencial. Y posteriormente, cuando la larva llega ya pues a la etapa adulta y se establece en la localización final, por lo regular a nivel pulmonar, pueden haber síntomas constitucionales, pero en cualquier caso mucho menos marcados que lo que ocurre, por ejemplo, en tuberculosis, que es uno de los principales diagnósticos diferenciales. El signo clínico más frecuente en este tipo de pacientes, ya digamos en la infección más avanzada, es la hemoptisis recurrente. Usualmente se presenta en forma de expectoración hemoptoica herrumbrosa. Está descrito pues, que se ve como achocolatada, con un olor característico, algo fétido, que es producto de la mezcla de la sangre, de sangre coagulada, huevos de Paragonimus y de respuesta inflamatoria a este nivel. En esta etapa la fiebre es mucho menos frecuente, la eosinofilia está ausente casi que en la totalidad de los casos y los hallazgos radiológicos suelen ser mucho más floridos y cambian pues de acuerdo a la localización de la lesión, pero de ellos hablaremos ahorita más adelante. Por otra parte, tenemos también las manifestaciones extrapulmonares. Que son producto de la migración inadecuada de larvas jóvenes, siendo las más conocidas la localización cerebral, la localización abdominal y la subcutánea, aunque se han descrito casos pues, en vaso, en ganglios linfáticos, en corazón, mediastino, en muchas otras partes. Digamos que la forma del sistema nervioso central es la forma extrapulmonar más común, pero aún así representa, como pueden ver aquí, menos del 1% de los casos, en realidad es raro. Es más frecuente en personas jóvenes, de hecho más del 90% de los casos descritos en la literatura son en pacientes menores de 30 años. Y parece ser más frecuente en algunas especies de paragónimos, en especial en Asia, y pues no todas las paragonimias se suelen migrar al sistema nervioso central o a otras localizaciones. Se producen pues varios tipos de síndromes, incluyendo meningitis eosinofílica, aracnoiditis, encefalitis, hemorragias o lesiones ocupantes de espacio. Perdón. Y suelen manifestarse con cuadros crónicos de cefalea, fiebre, náuseas, emesis, convulsiones, alteraciones visuales y focalización neurológica. Y mientras que al examen físico es muy frecuente encontrar papiledema o la presencia pues, de esa focalización en forma de paresia o de plegias, dado que también se puede manifestar en forma de eventos cerebrovasculares. Los hallazgos inmunológicos en ese caso son variados y pues como les digo hablaremos de ellos un poquito más adelante. Respecto a la forma de hacer el diagnóstico, las técnicas más utilizadas van a depender o mejor, la técnica utilizada va a depender del estadio de la infección, las manifestaciones clínicas y pues, obviamente de la disponibilidad de los recursos. Estas las podemos clasificar en pruebas parasitológicas, pruebas serológicas y pues técnicas de imagen. Respecto a las técnicas parasitológicas, estas pues van a depender de la muestra. Cuando hablamos específicamente de materia fecal, la más conocida es el denominado montaje húmedo, que es básicamente la observación directa de la materia fecal en busca de los huevos. Pero lastimosamente, debido a que la postura de huevos es fluctuante, que va a depender de la cantidad y de la severidad de la infección, y pues entonces en este caso la sensibilidad es también fluctuante, por lo que se suelen necesitarse técnicas de concentración, que bien pueden ser químicas, como las técnicas de flotación,
o técnicas de concentración físicas como para mejorar el rendimiento, como son, por ejemplo, la centrifugación de la muestra para su posterior análisis. En horas de mejorar el rendimiento. En otras ocasiones lo que se ha planteado es la realización de toma de muestras seriadas, pero pues obviamente esto es un poco más engorroso. También hay algunas técnicas semicuantitativas, como el método de Cow-Katz, que de hecho es el estándar para la OMS, para el diagnóstico de parasitosis intestinales, pero pues digamos que hablar de eso ahorita no está fuera del alcance de la revisión. La toma de esas muestras, digamos, tiene una sensibilidad reportada entre 50 y 61%. Esto específicamente para materia fecal, que es la más baja. De hecho, hay algunos estudios que reportan sensibilidades del 28 al 30%. Mejora un poco, digamos, el examen directo en el esputo. Lo que se recomienda es recolectar el esputo en la mañana para mejorar la carga de huevos. Y pues al tomar la muestra después de que el paciente se enjuague la boca, se la lave adecuadamente, evitando obviamente utilizar pues algunas sustancias, evitando utilizar sustancias que puedan dañar los huevos. Se toma la muestra, preferiblemente debería centrifugarse esa muestra y realizar entonces, aunque no siempre es posible, y realizar el examen directo. Sin embargo, digamos que la sensibilidad del examen directo también es muy mal en esputo, es ligeramente superior, pero se puede mejorar de una manera significativa mediante la atención de Sil-Nielsen, con una sensibilidad reportada hasta un 76%. Estos son los huevos como se observan entonces en las muestras, que son huevos que son de color café o dorado, que es también como son descritos, y pues que como tienen los opérculos característicos. A nivel del líquido pleural, cuando se encuentra el conteo, suele encontrarse un conteo de linfocitos bajo, menos del 50%. Digamos, hay un estudio coreano de 20 pacientes en los que con paragonimosis pulmonar pleuropulmonar demostrada, intentó establecer las características de ese líquido pleural para tratar de diferenciarlo del líquido pleural en tuberculosis, debido a, como les decía, es el diagnóstico diferencial. Y encontraron que pues, la presencia de eosinofilia mayor al 10% en el líquido y la lactato deshidrogenasa elevada mayor a 1000 unidades por litro, eran como los únicos hallazgos que permitían como hacer esa diferenciación, pero pues como pueden ver son bastante inespecíficos. A nivel de líquido cefalorraquídeo, este es un estudio, acá del Journal of Neurosurgical Pediatrics, eso fue, pues, obviamente fue en niños, en los cuales en 27 pacientes pediátricos, pues se hizo el análisis clínico y el laboratorio para determinar si había alguna pista que pudiera sugerir la posibilidad de que se tratara de una paragonimiasis, comparando con el líquido cefalorraquídeo de otros pacientes con otras condiciones diferentes. Y pues básicamente lo que encontraron lo más frecuente es que el líquido sea sanguinolento, y pues el único hallazgo relevante es la presencia de pleocitosis eosinofílica, como para que pudiera sugerir la presencia del parásito, pero realmente pues no hay un hallazgo que sea específico para poder hacer el diagnóstico. De modo que pues, es bastante difícil hacer el diagnóstico de paragonimiasis meningia. En aquellas situaciones pues, en las cuales la carga parasitaria no es lo suficientemente grande y no es posible obtener una muestra adecuada para buscar los huevos, bien sea por la localización inusual, en el sistema nervioso central, en el abdomen, en otra parte, o como es el caso de la condición clínica de este paciente en particular, pues las pruebas serológicas pueden ser de utilidad. Estas pues, se basan en la respuesta humoral del paciente ante el parásito, lo cual es detectable alrededor de 2 a 3 semanas después de la infección, es decir, que digamos que después la infección primaria no nos va a servir. Se han utilizado técnicas como la fijación de complemento, pero que hoy en día ya no se utilizan debido a que son bastante engorrosas y no ofrecen un buen rendimiento. Y pues aquí lo que más se utiliza es la detección de anticuerpos por técnica de ELISA. Esta pues se realiza a partir de antígenos purificados de paragónimos, se puede realizar tanto en líquido cefalorraquídeo como en suero, y se ha reportado una sensibilidad de especificidad mayor al 90%. Tienen el inconveniente que son útiles para seguimiento, no son útiles para seguimiento,
y pues porque los títulos suelen caer muy tardíamente. La radiografía de tórax es anormal en el 98% de los casos. Usualmente se ven lesiones múltiples en el 90% de los pacientes, lesiones quísticas, densidad lineal irregular en el 68% de los casos, que usualmente lo que quiere decir es que son el trayecto por el cual el parásito avanzó, y se encuentran nódulos en el 40% y derrame pleural entre el 20 y el 60%. En la tomografía, el 100% de los casos van a tener nódulos pulmonares que pueden ser periféricos, suelen ser periféricos, mal definidos y cavitados. Como podemos ver acá, el 58% son únicos, y la cavitación es frecuente en el 58% de los casos. Y se observan también opacidades lineales, se conectan con la pleura con el nódulo, que se considera pues que es el parásito, que fue el sitio por donde pasó el parásito. Y los hallazgos pleurales también son bastante frecuentes con engrosamiento de casi en el 90% de los casos. Digamos que la diferenciación, bueno, a nivel de sistema nervioso central, digamos que tanto la tomografía como la resonancia sirven en la era previo a la resonancia, pues lo que se observaba, lo que uno quería observar eran lesiones calcificadas, pero resulta que solamente el 50% de los casos se calcifican, de modo que es difícil observarlos con la tomografía. Mientras que cuando en la era de la resonancia magnética, digamos que es mucho más fácil encontrar esas lesiones quísticas, incluso cuando no están calcificadas, y lo típicamente descrito son lesiones en racimo de uvas o en pompas de jabón, que es lo que está descrito clásicamente, pero pues afortunadamente es una condición inusual. El diagnóstico diferencial es bastante amplio, pues no voy a andar en eso, pero digamos que el principal es la tuberculosis. Como bien lo mencionaron ahorita mis compañeros, pues el diagnóstico diferencial desde el punto de vista infeccioso es bastante amplio, pero no solamente incluye condiciones infecciosas, sino que también las bronquiectasias o las neoplasias son importantes a tener en cuenta, tanto a nivel de pulmonar y a nivel cerebral, pues la neurosis cercosis, la meningitis y la meningitis eosinofílicas también son diagnóstico diferencial. El tratamiento está indicado en todos los pacientes, tanto sintomáticos como asintomáticos. Lo que está descrito es praziquantel a dosis de 25 miligramos kilo cada 8 horas por 3 días, con tasas de curación del 100%. El problema del praziquantel es que es un poco mal tolerado y que aparte de eso no se dispone en nuestro medio de su forma comercial para tratamiento en humanos, de modo que toca conseguirlo por otros lados, o el uso del triclavendazol a 10 miligramos por kilo en dosis única o 2 dosis, con tasas de curación del 85 al 90% a 3 meses, en los casos en los cuales el retratamiento suele ser curativo para el resto de los pacientes. En el sistema nervioso central el tratamiento es el mismo, pero pues habría que plantear la posibilidad de utilizar anticonvulsivantes y esteroides, y obviamente puede ser necesario el manejo de la hipertensión intracraneal. Esas son las conclusiones. Es una parasitosis alimentaria de distribución amplia, está presente en Colombia, tenemos los hospederos intermediarios, se asocia al consumo de moluscos de agua dulce contaminados con las metacercarias del parásito. El cuadro es inespecífico, el diagnóstico diferencial es bastante amplio, el de hemoptisis es el hallazgo clínico más frecuente, y esta frase queda aquí que debería buscarse para agonimiasis en todo paciente sintomático respiratorio que luzca o esté muy bien para tener tuberculosis y que tenga baciloscopias negativas. No es mía, esta frase está en el artículo del doctor Gersaín Rodríguez, la pone en su artículo de los años 90, y digamos que es bastante diciente, digamos que es con lo que podía sugerir la posibilidad en esta paciente, porque una paciente que se lucía muy bien para hacer tuberculosis, pero sí tenía clínica que fuera sugestiva de tuberculosis. Y el diagnóstico se basa principalmente en la demostración de los huevos superculados en el esputo, pero pues a veces puede ser necesaria otras técnicas diagnósticas. Muchas gracias.